No, mamá ya no puede volver a vivir sola. La voz de mi hijo atravesó la puerta entreabierta como un cuchillo limpio. Sin temblor. Sin culpa. Yo estaba a 3 pasos. 3 pasos de distancia de la frase que me borraba. No debía estar escuchando. Pero escuché. Es lo mejor para todos, añadió mi hija, más suave, más falsa. Me quedé inmóvil en el pasillo del asilo, con las manos frías apoyadas en la pared color crema. El olor a desinfectante me quemaba la nariz. Afuera, alguien reía. Aquí dentro, mi vida se estaba cerrando como una caja. Ya no va a salir de aquí. El director carraspeó. Papeles deslizándose. Firmas. Firmas. Mi corazón no latía. Golpeaba. Yo no estaba enferma. No estaba incapacitada. No estaba demente. Entonces, ¿qué estaban firmando? Di un paso más. El suelo crujió. Nadie salió. Nadie me buscó. Nadie preguntó dónde estaba. Era invisible. Recordé algo de golpe. Una tarde, hace años, cuando mi hijo tenía 8. Se cayó de la bicicleta. Se raspó la rodilla. Lloraba como si el mundo se hubiera terminado. Yo lo levanté, lo abracé, le dije, mientras yo esté aquí, nada malo te va a pasar. Ahora él estaba sentado en una oficina asegurándose de que yo no saliera nunca más. ¿Cómo se invierten los papeles sin que uno lo note? La puerta se abrió de pronto. Me obligué a enderezarme. A fingir que caminaba hacia ellos. Ah, mamá, dijo mi hija, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Estábamos resolviendo unos trámites. Trámites. Esa palabra me dio náuseas. Entré. La oficina era pequeña. Un escritorio. 3 sillas. Una ventana cerrada. Sobre la mesa, un folder azul grueso. Demasiado grueso para ser solo trámites. Vi mi nombre en la esquina de un documento. Mi firma. No era mi firma. ¿Qué están firmando? Pregunté. Silencio. Mi hijo evitó mirarme. El director habló primero. Son ajustes administrativos para su bienestar. Mi bienestar. Otra frase hueca. ¿Por qué aparece mi casa aquí? Pregunté señalando el papel. Mi hija respondió demasiado rápido. Es solo para facilitar la gestión en caso de emergencia. Emergencia. No había emergencia. Entonces lo vi. En una línea pequeña, casi escondida. Autorización de disposición patrimonial. Sentí que el aire desaparecía. ¿Vendieron la casa? Susurré. Mi hijo por fin me miró. Y en sus ojos no había ternura. Había cálculo. Mamá, no exageres. No dijo que no. Ahí entendí la primera verdad, algo ya había pasado. Algo que no podía deshacerse. Un recuerdo me atravesó. La noche en que mi esposo murió. Yo sentada en el suelo de la cocina, sosteniendo la taza que él había usado esa mañana. Les prometí a mis hijos que la casa siempre sería su refugio. Que nunca perderíamos eso. Esa casa era mi última conversación con él. ¿Y ahora estaba en manos de quién? Quiero ver todos los documentos, dije. Mi voz sonó firme. Me sorprendió. Mi hija suspiró. Mamá, estás cansada. No es momento para alterarte. Alterarme. Otra palabra diseñada para encogerme. El director intervino. Quizás sería mejor que descansara. Ahí sentí algo nuevo. No solo tristeza. No solo miedo. Humillación. Estaban hablando de mí como si yo no estuviera ahí. No estoy cansada, dije. Y no estoy confundida. Mi hijo apretó la mandíbula. Esto lo hacemos por tu bien. Esa frase. Siempre que alguien hace algo por tu bien, prepárate. Miré el folder otra vez. Noté otro detalle.
Una fecha. De hace 2 semanas. Yo llevaba aquí solo 4 días. Entonces, ¿cuándo decidieron todo? Un frío lento me recorrió la espalda. Recordé una cena reciente. Mi hija insistiendo en que firmara unos papeles del banco. Yo confiando. Sin leer todo. Porque eran mis hijos. Porque nunca imaginé. ¿Firmé mi propia expulsión sin saberlo? La duda me perforó. Quiero una copia de todo, repetí. Mi hijo se inclinó hacia mí. Mamá, por favor. No hagas un espectáculo. Un espectáculo. Yo había pasado 30 años limpiando lágrimas, pagando estudios, cubriendo deudas, sosteniendo secretos familiares para que nadie quedara expuesto. Y ahora pedir explicaciones era un espectáculo. De pronto, el director deslizó un documento hacia mí. Aquí consta su evaluación médica. Leí la palabra deterioro cognitivo leve. Mi visión se nubló. Eso es mentira. Es lo que indicó el doctor, respondió él. El doctor. El mismo que apenas me hizo 3 preguntas en el hospital después de mi caída. Mi caída. Otro recuerdo me golpeó. Esa tarde en las escaleras. Sentí que alguien había movido la alfombra. Resbalé. Mi hija fue la primera en llegar. Demasiado rápido. Como si ya estuviera cerca. Como si estuviera esperando. Sacudí la cabeza. ¿Estoy imaginando cosas? Esa duda fue peor que cualquier acusación. Mi hijo habló más bajo. Mamá, olvidaste apagar el gas la semana pasada. No era cierto. Eso no pasó. Sí pasó. Mi hija asintió. 2 contra 1. Gaslighting. Aunque no conociera la palabra en ese momento, sentí el mecanismo. Empecé a preguntarme si mi memoria estaba fallando. Y ese fue el segundo golpe. Cuando logran que dudes de ti, ya te quitaron la mitad del poder. No necesito estar aquí, dije. Es temporal, respondió mi hija. ¿Cuánto tiempo? Silencio. Demasiado silencio. Otra revelación me atravesó cuando noté algo más en el documento: poder notarial activado. Activado. Yo nunca lo activé. Mi hijo había insistido hace meses en que firmara un poder por si acaso. Yo acepté para evitar discusiones. ¿Ese fue el verdadero plan desde el principio? Mi estómago se cerró. Recordé cuando él tenía 15 años y me gritó que algún día sería rico y que yo no entendía el mundo moderno. Pensé que era rebeldía. Ahora veía ambición. Cruda. Desesperada. ¿Vendieron la casa? Pregunté otra vez. Mi hija evitó mi mirada. Está en proceso. Ahí estaba. En proceso. No era una hipótesis. Era un hecho. Sentí que el suelo se abría. Esa casa tenía las marcas de crecimiento de mis hijos en el marco de la cocina. Tenía el árbol que plantamos cuando nació mi primer nieto. Tenía las cartas de mi esposo guardadas en el ático. Y ahora era un activo. Un número. Una transferencia. No tienen derecho, dije. Mi hijo respondió con una frialdad que no reconocí. Legalmente, sí. Legalmente. La palabra cayó como una sentencia. Entonces comprendí algo que me heló más que todo lo anterior: ellos no estaban improvisando. Esto estaba planeado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estaban esperando que yo fuera inconveniente? Mi pecho se tensó. Quiero hablar con mi abogado, dije. Mi hija sonrió apenas. Ya hablamos con él. El mundo se volvió un zumbido. ¿También él? Otra traición más. Sentí ganas de gritar. Pero no lo hice. En lugar de eso, algo cambió dentro de mí. Una claridad dura. Filosa. Si creen que soy una anciana indefensa, no me conocen. Respiré lento. Miré el folder. Miré a mis hijos. Y por primera vez en mi vida no vi a los niños que crié.
Vi adultos con miedo. Miedo a perder algo. Miedo a no conseguir algo. ¿Qué necesitaban tanto que estaban dispuestos a enterrarme viva para obtenerlo? Esa pregunta se quedó flotando. El director cerró el folder. Por hoy es suficiente. ¿Suficiente para quién? Me levanté despacio. Esto no termina aquí. Mi hijo suspiró como si yo fuera un problema administrativo. Pero en sus ojos vi algo nuevo. Inquietud. Y eso me dio una chispa de esperanza. Mientras salía de la oficina, escuché que mi hija susurraba. Tenemos que asegurarnos de que no hable con nadie más. Me detuve. No volteé. Pero cada palabra se me clavó. Asegurarse. ¿De qué tenían tanto miedo? Caminé por el pasillo largo del asilo. Puertas cerradas. Televisores encendidos. Miradas vacías de otros residentes. ¿Ese era mi destino? ¿Esperar a que terminaran de repartirse mi vida? Entré en mi habitación. Una cama individual. Una cómoda. Una ventana que daba al estacionamiento. Me senté. Las manos me temblaban. No de debilidad. Repasé cada detalle. Las fechas. Las firmas. El poder notarial. La evaluación médica dudosa. La venta en proceso. Demasiadas piezas encajando. Demasiado orden en la traición. Me pregunté algo que me desgarró. ¿Alguna vez me quisieron o solo me necesitaron? Las lágrimas llegaron sin permiso. Pero junto con ellas llegó otra cosa. Determinación. No sé todavía cómo lo voy a hacer. No sé a quién puedo confiarle esto. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero sí sé algo. Cometieron un error. Pensaron que encerrarme era silenciarme. Pensaron que la edad me volvía frágil. Pensaron que no iba a notar las grietas en su plan. Se equivocaron. Y mientras me recostaba mirando el techo blanco del asilo, una última duda me atravesó como un relámpago. Si fueron capaces de quitarme mi casa, ¿de qué más serían capaces para asegurarse de que nunca salga de aquí? Esa pregunta no me dejó dormir. Fírmalos, mamá. Es solo un trámite. La pluma estaba en mi mano. El papel frente a mí. Y mis hijos mirándome como si el tiempo fuera el enemigo. Eso fue meses antes del asilo. Antes del hospital. Antes de escuchar que ya no iba a salir de aquí. Yo aún estaba en mi casa. Mi cocina. Mi territorio. Y aún así, algo ya no me pertenecía. Es por si algún día pasa algo, dijo mi hijo, apoyado en la encimera, cruzado de brazos. Por si algún día. Esa frase suena inocente. Pero esconde planes. Miré el documento. Poder notarial preventivo. Lo leí por encima. Confié. Porque eran mis hijos. Porque los había criado yo. Porque nunca imaginé que necesitaría protegerme de ellos. Revelación, ese fue el primer paso. Y yo lo di voluntariamente. Firmé. Recuerdo que esa noche me quedé despierta más tiempo del habitual. Pensé en mi esposo. En cómo él siempre revisaba todo 2 veces. Yo solía burlarme de su desconfianza. Confía, Manuel, le decía. No todos quieren aprovecharse. Qué ingenua fui. Frase que me golpea ahora, el amor ciega más que la oscuridad. ¿Y si en ese momento ya estaban contando los días para usar ese documento? Mi hijo mayor siempre fue ambicioso. Desde pequeño. Recuerdo cuando tenía 10 años y organizaba ventas de limonada no para jugar, sino para invertir. Decía esa palabra con una seriedad que no correspondía a su edad. Yo me sentía orgullosa. Ahora me pregunto si confundí ambición con hambre. Revelación, las primeras discusiones sobre dinero comenzaron mucho antes de que yo enfermara, porque yo nunca estuve enferma. Mamá, deberías vender la casa. Es demasiado grande para ti, me dijo una tarde, meses atrás. Estábamos en el comedor.
El sol entrando por la ventana. El mismo lugar donde celebramos cada cumpleaños. Aquí crecieron ustedes, respondí. Él suspiró. Precisamente. No entendí esa palabra entonces. Ahora sí. Demasiado grande. Demasiado valiosa. Demasiado útil. Recuerdo una cena incómoda. Mi yerno hablando de una oportunidad de negocio. Mi hija asentía demasiado. Necesitaban inversión. Capital inicial. Temporal. Podrías ayudarnos, dijo ella, tocándome la mano. Ese gesto. Siempre sabía cuándo usarlo. Dije que lo pensaría. No dormí esa noche. Mi esposo y yo trabajamos 30 años para pagar esa casa. 30. Cada ladrillo tenía horas extra, sacrificios, vacaciones canceladas. ¿Tenía derecho a entregarla tan fácil? Frase que me repetí, ayudar no es lo mismo que regalar el futuro. Me negué. Y algo cambió en el aire. Mi hija empezó a visitarme más seguido. Demasiado seguido. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Abría la nevera. Revisaba cajones. Comentaba pequeñas cosas. ¿Siempre dejas las llaves aquí? ¿No recuerdas que ayer hablamos de esto? Al principio lo tomé como preocupación. Luego comenzó la confusión. Un día me dijo que la había llamado 2 veces en la madrugada llorando. No era cierto. Yo no había hecho esa llamada. Mamá, te estás olvidando de cosas. Su voz era suave. Casi compasiva. Revelación, no me estaba olvidando. Me estaban sembrando la duda. Recuerdo el día que olvidé pagar una factura. Una sola vez. Me sentí culpable. Ella lo convirtió en evidencia. Esto no es normal. No era normal. Pero tampoco era demencia. Frase que me duele ahora, cuando repiten una mentira suficiente veces, empieza a sonar como diagnóstico. ¿En qué momento comencé a cuestionar mi propia memoria? El hospital fue el siguiente movimiento. La caída. Aún siento el desliz bajo mis pies. La alfombra estaba ligeramente doblada. Yo juraría que la había acomodado esa mañana. Resbalé. Golpe seco. Dolor en la cadera. Mi hija llegó en segundos. Demasiado rápido. Te dije que esa alfombra era peligrosa. No me lo había dicho. Oh, ¿sí? Duda. Esa maldita duda. En el hospital, el médico hizo preguntas superficiales. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? Respondí todo correctamente. Aún así, anotó cosas. Murmuró observación. Revelación, mi hijo salió del consultorio hablando en voz baja con él. Cuando pregunté qué dijeron, respondió. Solo recomendaciones. No insistí. Error. Recuerdo que esa noche, en la camilla, miré el techo blanco y pensé en mi esposo otra vez. Él siempre decía, nunca firmes nada en una sala de hospital. Frase que ahora resuena, en los momentos de debilidad, otros toman decisiones por ti. ¿Estaba yo debilitada o simplemente confiada? Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran sugerencias. Eran afirmaciones. No puedes sola. Es peligroso que estés aquí. No queremos que pase algo peor. ¿Peor que qué? Yo seguía cocinando. Caminando. Administrando mis cuentas. Hasta que dejaron de dejarme hacerlo. Mi hijo pidió acceso a mi banca en línea por seguridad. Yo acepté. Revelación, las primeras transferencias ocurrieron semanas después. Pequeñas cantidades. Justificadas como préstamos temporales. No me molesté. Eran mis hijos. Pero algo me incomodaba. Recuerdo revisar el estado de cuenta una noche y notar un movimiento que no reconocía. Cuando pregunté, mi hija respondió. Ya te lo expliqué ayer. No me lo había explicado. O eso creía.
Frase que me atravesó entonces, ¿y si realmente estoy perdiendo algo? El miedo a envejecer no es al cuerpo. Es a perder la mente. Ellos lo sabían. Una tarde encontré a mi hijo en el despacho de su padre, revisando documentos antiguos. Solo estoy organizando, dijo. Pero tenía en la mano las escrituras de la casa. Revelación, ya estaban calculando el valor de todo. Recuerdo la discusión que siguió. ¿Por qué insistes en quedarte aquí? Preguntó, frustrado. Porque es mi hogar. Es una inversión inmovilizada. Esa palabra otra vez. Inversión. Yo veía recuerdos. Él veía cifras. Frase que me rompió por dentro. Para algunos, el pasado es solo un activo esperando liquidez. ¿En qué momento dejamos de hablar el mismo idioma? La cena definitiva ocurrió 2 semanas antes del asilo. Mi hija llevó vino. Sonreía demasiado. Queremos hablar contigo de algo importante. Otra vez. Sentí un nudo en el estómago antes de que comenzaran. Hay residencias preciosas, mamá. Con actividades, médicos, compañía. No necesito eso. Es prevención. ¿Prevención de qué? Revelación, ya habían visitado un asilo. Sin mí. Sentí que el suelo se inclinaba. Recuerdo mirar la foto familiar en la pared. Mi esposo en el centro. Los niños pequeños abrazándonos. Yo tan segura de que el amor bastaba. Frase que me quema ahora, el abandono empieza mucho antes de que te dejen en la puerta. Me negué. Hubo silencio. Después frialdad. Mi hijo se levantó. No podemos obligarte. Pero su mirada decía otra cosa. ¿Podían? Los días siguientes fueron tensos. Llamadas que no contestaban. Mensajes cortos. Visitas más espaciadas. Hasta la caída. Hasta el hospital. Hasta la firma. Ahora, sentada en la cama del asilo, reconstruyo cada escena como si fuera un rompecabezas. Revelación final del acto, nada fue improvisado. Todo fue gradual. Estratégico. Paciente. Sembraron duda. Controlaron dinero. Activaron documentos. Manipularon diagnósticos. Aislaron decisiones. Y yo confié. Recuerdo la última vez que abracé a mi nieto en mi casa. Me preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá dice que ya no puedes cuidarte sola?» No supe qué responder. Frase que me persigue: cuando los hijos reescriben tu historia, empiezas a desaparecer. Me pregunto ahora: ¿fue solo dinero? ¿O había algo más? ¿Resentimientos antiguos? ¿Deudas ocultas? ¿Miedo a que cambiara el testamento? Porque algo no encaja. La urgencia fue demasiado intensa. La coordinación demasiado precisa. Y esa frase que escuché hoy en la oficina del asilo sigue martillando mi cabeza. Tenemos que asegurarnos de que no hable con nadie más. ¿A quién temen que yo hable? Si todo es legal. Si todo es por mi bien. Si realmente estoy perdiendo la memoria. ¿Por qué tanto control? La noche cae afuera de mi ventana del asilo. El estacionamiento está casi vacío. Las luces parpadean. Cierro los ojos. Repaso cada conversación. Cada gesto. Cada documento. Y una certeza empieza a formarse, lenta, inquietante. Esto no empezó con la casa. La casa fue el objetivo final. Entonces, ¿cuál fue el verdadero detonante? ¿Qué hice yo, o qué descubrí sin darme cuenta, que hizo que mis propios hijos decidieran adelantar mi entierro en vida? Esa pregunta me mantiene despierta. Y tengo la sensación de que la respuesta es más peligrosa de lo que estoy preparada para enfrentar. No puedes entrar ahí, mamá. Mi hija estaba parada frente a la puerta de mi propio despacho. En mi propia casa. Bloqueándome el paso. Solo quiero mis documentos, respondí. Ya los organicé yo. Organicé.
Esa palabra empezó a significar retiré tu control. Intenté rodearla. No se movió. Es por tu bien, dijo otra vez. Por tu bien. Cada vez que la pronunciaban, algo dentro de mí se encogía. Revelación, habían cambiado la cerradura del archivador donde guardaba las escrituras. Sentí un calor en el pecho. No de furia descontrolada. De comprensión. Ya no era sugerencia. Era administración forzada. Recuerdo cuando ella tenía 6 años y no quería soltar mi mano para entrar al colegio. Se aferraba con miedo. Yo le decía, confía en mí. Ahora era ella quien me miraba con esa mezcla extraña de miedo y determinación. Frase que me atravesó en ese instante: cuando tus hijos empiezan a protegerse de ti, es porque ya decidieron atacarte. ¿Desde cuándo me veían como una amenaza? Las llamadas comenzaron a desaparecer. Mi amiga Clara intentó visitarme un martes. Nunca llegó a la sala. Tu mamá está descansando, le dijeron. Yo no estaba descansando. Estaba en la cocina. Sola. Revelación, empezaron a decidir quién podía verme. Me enteré por casualidad. Clara me llamó días después. Intenté verte. Me dijeron que estabas desorientada. Desorientada. Sentí un vacío frío en el estómago. Recuerdo la primera vez que me dijeron esa palabra en voz alta, frente a mí. Últimamente estás confundida, mamá. No lo estaba. Pero comenzaron a repetirlo. Confundida. Olvidadiza. Vulnerable. Frase que me golpeó: si logran convencer al entorno de que estás débil, no necesitan atarte. ¿Y si ya estaban construyendo el relato perfecto para justificar mi encierro? Un jueves por la noche revisé mi cuenta bancaria. Había una transferencia grande. Mucho más grande que las anteriores. No era un préstamo pequeño. Era un retiro estratégico. Llamé a mi hijo. Ah, eso. Es temporal, dijo con tono cansado. ¿Para qué? Silencio breve. Inversión. Otra vez. Revelación, no me pidió permiso. Mi respiración se volvió irregular. Recordé la madrugada en que mi esposo y yo contamos monedas para completar el pago de la hipoteca. Nos faltaban $100. 100. Trabajamos el doble ese mes. Frase que me quemó por dentro: ellos no saben cuánto cuesta cada peso que toman. Devuélvelo, dije. No dramatices. No dramatices. ¿Desde cuándo defender lo mío era dramatizar? Y entonces apareció la duda, la más peligrosa de todas. ¿Y si realmente exagero? ¿Y si ellos tienen razón y yo estoy siendo rígida? Esa duda era el arma perfecta. La siguiente escena ocurrió en el consultorio médico. No sabía que habían pedido otra evaluación. Solo es un chequeo, dijo mi hija. El médico hizo preguntas mecánicas. Yo respondí con precisión. Pero luego habló con mis hijos a solas. Cuando regresaron, el ambiente era distinto. Recomendó supervisión constante, anunció mi hijo. Revelación, nunca escuché al médico decir eso directamente. Recuerdo el gesto del doctor evitando mirarme a los ojos cuando pregunté detalles. Frase que retumbó en mi mente: cuando la verdad necesita intermediarios, algo está mal. ¿Estaban exagerando sus palabras? ¿O él estaba de su lado? Salí del consultorio sintiéndome observada. No enferma. Observada. El aislamiento se volvió sutil. Mi hija empezó a quedarse más noches en casa. Para ayudarte. Movía cosas. Reordenaba cajones. Tiraba papeles innecesarios. Una tarde encontré mi libreta de contraseñas desaparecida. La guardé para que no la pierdas, dijo. Revelación, ya no podía acceder sola a mis cuentas digitales. Recordé el día que le enseñé a escribir su nombre. Cómo celebramos cada letra bien trazada. Yo guiando su mano. Ahora era ella quien decidía qué podía o no manejar.
Frase que me hirió profundamente: la dependencia no siempre llega con edad, a veces la fabrican. Intenté mantener la calma. Pero la sensación de estar siendo rodeada crecía. ¿Y si todo esto no era por la casa? ¿Y si había deudas más grandes de lo que imaginaba? Una noche escuché una discusión en el jardín. Mi hijo y mi yerno hablaban en voz baja. «Necesitamos cerrar esto antes de fin de mes», dijo el yerno. «Cerrar». No hablaban de mi salud. Hablaban de tiempos. De plazos. Revelación: había urgencia financiera. Mi mente conectó piezas. La inversión. Las transferencias. La insistencia en vender. Recordé una conversación pasada en la que mi hija mencionó problemas con el negocio. Lo minimizó. Yo no insistí. Frase que ahora me pesa: cuando el orgullo impide pedir ayuda, algunos prefieren robarla. ¿Estaban desesperados? Esa idea me dolió casi tanto como la traición. ¿Por qué, si estaban hundiéndose, por qué no confiar en mí en lugar de manipularme? El incidente del gas fue la gota visible. «Dejaste la cocina encendida», me acusó mi hijo. No era cierto. Yo reviso siempre 2 veces. Siempre. Revelación: el mando estaba girado apenas lo suficiente para oler, no para arder. Demasiado perfecto. Recuerdo que esa mañana mi hija fue la última en salir de la cocina. No quiero pensar mal. Pero la duda empezó a tomar otra forma. Frase que me estremeció: no hay nada más cruel que fabricar pruebas contra quien te dio la vida. ¿Serían capaces de algo así? Esa pregunta me asustó más que el asilo. El clímax llegó el día de la caída. La alfombra ligeramente desplazada. El borde levantado. Yo no la dejé así. Estoy segura. O eso creo. Resbalé. Dolor. Confusión. Mi hija apareció casi instantáneamente. «Te dije que esto iba a pasar». No me lo dijo. ¿O sí? Revelación: ya tenían preparada la conversación sobre «no puedes vivir sola». En el hospital, mientras yo aún sentía el golpe, hablaban de residencias. Demasiado rápido. Demasiado coordinado. Recuerdo mirar a mi hijo mientras firmaba formularios. No me miró. Frase que me rompió por dentro: cuando alguien evita tus ojos, ya tomó una decisión contra ti. ¿Fue accidente o fue el empujón final que necesitaban? No tengo pruebas. Solo intuición. Y la intuición no siempre gana contra documentos firmados. Días después, ya en el asilo, escuché algo que confirmó mis sospechas. Una trabajadora comentó sin saber que yo estaba detrás de la puerta. Los hijos insistieron en restringir visitas externas. Insistieron. Revelación: no querían testigos. Recordé cada intento de hablar con amigas, con antiguos compañeros de trabajo, con el abogado que conocía desde hace años. Siempre había una excusa. Frase que ahora me pesa: cuando el orgullo impide pedir ayuda, algunos prefieren robarla. ¿Estaban desesperados? Esa idea me dolió casi tanto como la traición. ¿Por qué, si estaban hundiéndose, por qué no confiar en mí en lugar de manipularme? El incidente del gas fue la gota visible. «Dejaste la cocina encendida», me acusó mi hijo. No era cierto. Yo reviso siempre 2 veces. Siempre. Revelación: el mando estaba girado apenas lo suficiente para oler, no para arder. Demasiado perfecto. Recuerdo que esa mañana mi hija fue la última en salir de la cocina. No quiero pensar mal. Pero la duda empezó a tomar otra forma. Frase que me estremeció: no hay nada más cruel que fabricar pruebas contra quien te dio la vida. ¿Serían capaces de algo así? Esa pregunta me asustó más que el asilo. El clímax llegó el día de la caída. La alfombra ligeramente desplazada. El borde levantado. Yo no la dejé así. Estoy segura. O eso creo. Resbalé. Dolor. Confusión. Mi hija apareció casi instantáneamente. «Te dije que esto iba a pasar».
No me lo dijo. ¿O sí? Revelación, ya tenían preparada la conversación sobre no puedes vivir sola. En el hospital, mientras yo aún sentía el golpe, hablaban de residencias. Demasiado rápido. Demasiado coordinado. Recuerdo mirar a mi hijo mientras firmaba formularios. No me miró. Frase que me rompió por dentro: cuando alguien evita tus ojos, ya tomó una decisión contra ti. ¿Fue accidente o fue el empujón final que necesitaban? No tengo pruebas. Solo intuición. Y la intuición no siempre gana contra documentos firmados. Días después, ya en el asilo, escuché algo que confirmó mis sospechas. Una trabajadora comentó sin saber que yo estaba detrás de la puerta. Los hijos insistieron en restringir visitas externas. Insistieron. Revelación, no querían testigos. Recordé cada intento de hablar con amigas, con antiguos compañeros de trabajo, con el abogado que conocía desde hace años. Siempre había una excusa. Frase que me heló la sangre: si controlan tu voz, controlan tu versión de la historia. Entonces la pregunta cambió. Ya no era ¿por qué me hacen esto? Era otra. Más inquietante. ¿De qué tienen tanto miedo que yo cuente? Porque la venta de la casa es grave. El dinero, también. Pero el nivel de coordinación, el aislamiento, la manipulación médica. Eso no es improvisación. Eso es estrategia. Y las estrategias se construyen sobre un riesgo real. ¿Qué saben ellos que yo aún no sé? Esta noche, sentada en mi cama del asilo, repaso cada escena. El archivador cerrado. Las visitas bloqueadas. Las transferencias. El médico ambiguo. La caída. La urgencia financiera. La restricción de llamadas. Demasiadas coincidencias. Demasiado control. Siento miedo. Sí. Pero también algo más. Lucidez. Frase que me repito en silencio: no estoy loca. Estoy siendo desplazada. Y sin embargo, la duda sigue allí. ¿Y si exagero? ¿Y si la edad sí me está jugando una mala pasada? ¿Y si todo esto es una construcción de mi orgullo herido? Esa duda es el veneno más eficaz. Porque mientras yo dudo, ellos avanzan. No sé aún cómo demostrar nada. No sé a quién acudir sin que lo bloqueen. No sé qué otras decisiones ya tomaron sin que yo lo sepa. Pero hay algo que sí sé. No me están encerrando por compasión. Me están encerrando por conveniencia. La pregunta que me quita el sueño es otra. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar si descubro exactamente qué están protegiendo? Y más importante aún, ¿estoy preparada para saberlo? Firma aquí, mamá. Solo es para tu seguridad. El bolígrafo volvió a aparecer frente a mí. Otra vez. Siempre hay un papel. Siempre hay prisa. Estábamos en la sala privada del asilo. La misma mesa donde, días antes, escuché que ya no iba a salir de aquí. Mi hija deslizó el documento hacia mí. No lo explicó. No lo leyó en voz alta. Solo señaló la línea. Revelación: era la autorización final para la venta definitiva de mi casa. No en proceso. No evaluación. Venta cerrada. Mi estómago se contrajo. Ya está vendida, ¿verdad? Pregunté. Mi hijo evitó mirarme. Es lo mejor. No respondió la pregunta. Recuerdo el día que cruzamos la puerta de esa casa por primera vez. Mi esposo llevaba las llaves en la mano, temblando de emoción. Me abrazó en el umbral. Es nuestra, me dijo. Nuestra. Frase que ahora me desgarra: lo que construyes con amor puede desmantelarse con una firma. ¿Desde cuándo dejaron de necesitar mi consentimiento real? No voy a firmar, dije. Mi voz no tembló. Mi hija cambió el tono. Se volvió más firme. Ya no decides sola. Esa frase cayó como un golpe seco. Revelación: el poder notarial ya estaba completamente activado.
Yo no tenía control legal sobre mis propios bienes. Mi mente retrocedió al día en que firmé ese documento preventivo. Recordé la sensación de confianza. Recordé pensar, mis hijos jamás usarían esto en mi contra. Qué fácil es entregar armas cuando crees que nunca serán disparadas. Frase que me atravesó como un relámpago, no me quitaron la casa hoy. Me la quitaron el día que confié sin límites. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Fui ingenua o fui manipulada? El director del asilo intervino con voz suave. Señora, todo está en orden legal. Legal. La palabra volvió a sonar como sentencia. ¿Y mi evaluación médica? Pregunté. Consta deterioro progresivo. Progresivo. Revelación, habían actualizado mi diagnóstico sin que yo lo supiera. Eso era nuevo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Recuerdo que hace apenas un mes estaba manejando, pagando impuestos, organizando reuniones familiares. No estaba desorientada. No estaba perdida. Frase que me retumbó por dentro, cuando la mentira se escribe en papel oficial, se convierte en verdad para el mundo. ¿Manipularon al médico o lo convencieron con dinero? Mi hijo interrumpió mis pensamientos. Mamá, estás haciendo esto más difícil. ¿Más difícil para quién? Lo miré fijo. Busqué al niño que lloraba por pesadillas. No estaba. Solo había un hombre tenso. Ansioso. Presionado. Revelación, había algo más que la casa. Lo vi en su nerviosismo. Si solo fuera herencia futura, no habría tanta urgencia. Algo los estaba empujando. ¿Pero qué? Necesitamos el dinero antes de que termine el mes, murmuró mi yerno, creyendo que no lo escuchaba. Antes de que termine el mes. Ahí estaba el reloj. Revelación, tenían una deuda con fecha límite. Mi corazón empezó a unir piezas. Las transferencias. La inversión fallida. La insistencia. La caída oportuna. La evaluación acelerada. No era solo ambición. Era desesperación. Recuerdo una conversación antigua con mi hija, meses atrás. Estaba pálida. Nerviosa. Habló de problemas temporales con el negocio. Yo le ofrecí ayuda moderada. Ella dijo que no era necesario. Mentía. Frase que me quema ahora, algunos prefieren traicionarte antes que admitir que fracasaron. ¿Tan grave era la deuda como para enterrarme viva? Mi negativa a firmar cambió el ambiente. Mi hijo se levantó de golpe. ¿Quieres que nos arruinemos todos por tu orgullo? Orgullo. Esa palabra me dolió más que cualquier otra. ¿Arruinarse por qué? Pregunté. Silencio. Demasiado silencio. Revelación, no quieren que yo conozca el monto real. Si fuera pequeño, lo dirían. Si fuera manejable, lo explicarían. Recuerdo cuando él quebró su primer emprendimiento a los 22 años. Vino a casa. Lloró en la cocina. Yo lo abracé y pagué sus deudas sin reproches. Frase que me partió por dentro, siempre fui su red de seguridad hasta que decidieron cortarla conmigo dentro. ¿Les daba vergüenza pedirme ayuda otra vez? ¿O ya habían cruzado un punto sin retorno? Mi hija intentó otra estrategia. Lágrimas. Mamá, estamos agotados. Esto es demasiado. La vi llorar muchas veces en su vida. Por desamores, por frustraciones, por miedo. Pero esta vez sus lágrimas no tenían culpa. Tenían cálculo. Revelación, ella no estaba arrepentida. Estaba asustada. Asustada de que yo no firmara. Recordé el día que la defendí en el colegio cuando la acusaron injustamente de copiar en un examen. Yo me enfrenté a la directora. Con firmeza. Con orgullo. Frase que ahora resuena amarga, crié hijos fuertes, pero olvidé enseñarles límites cuando el poder les favorece. ¿Se detendrían si los expongo? ¿O irían más lejos? Entonces llegó el golpe final.
Si no colaboras, el proceso seguirá igual, dijo mi hijo. Lo dijo sin levantar la voz. Eso fue lo más aterrador. Revelación, ya no necesitaban mi firma. El poder notarial les daba autoridad total. Mi negativa era simbólica. Nada más. Sentí algo romperse dentro de mí. No era solo la traición. Era la confirmación de mi irrelevancia. Recuerdo cuando mi esposo estaba muriendo en el hospital. Me tomó la mano y dijo: «Confía en ellos cuando yo no esté». Tragué saliva. Frase que me atraviesa ahora como cuchillo. A veces el mayor error es confiar sin imaginar que el mundo cambia a las personas. ¿En qué momento mis hijos dejaron de ser mi familia para convertirse en mis administradores? Después de esa conversación, me dejaron sola en la habitación. Sin teléfono. Sin acceso a mis documentos. Sin información clara. Revelación, la casa ya estaba publicada en portales inmobiliarios. Lo supe por una enfermera joven que lo comentó sin saber quién era yo. Sentí que me arrancaban un órgano sin anestesia. Recordé cada rincón. El árbol del patio. La cocina donde bailaba con mi esposo los domingos. Las marcas de altura en la pared. Frase que me dejó sin aire. No me estaban quitando una propiedad, me estaban borrando la historia. ¿Podré recuperar algo de eso? No lo sé. Pero lo que más me inquieta no es la casa. Es la prisa. Siempre la prisa. ¿Por qué necesitan cerrar todo antes de que yo pueda reaccionar? Esa noche, mientras fingía dormir, escuché algo que me heló la sangre. Mi hija hablando por teléfono en el pasillo. No, ella no sospecha todo. Solo la casa. Solo la casa. Solo. Revelación, hay algo más que todavía no veo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué significa todo? ¿Hay más bienes? ¿Más documentos firmados? ¿Más movimientos que no he descubierto? Recuerdo un correo electrónico antiguo del banco que no abrí porque pensé que era publicidad. De pronto ese detalle se volvió enorme. Frase que me atraviesa como advertencia: cuando la verdad se esconde en detalles pequeños, solo los atentos sobreviven. ¿Y si ya vaciaron más cuentas? ¿Y si modificaron mi testamento? ¿Y si mi nombre ya no es el dueño de nada? Estoy sentada en la cama ahora. Las luces apagadas. El pasillo en silencio. Repaso cada palabra. Cada gesto. Cada mirada esquiva. ¿Esto no es un simple conflicto familiar? Es una operación. Fría. Planificada. Urgente. Siento dolor. Sí. Pero también siento algo que crece. Claridad. No puedo enfrentar algo que no comprendo por completo. Y todavía no comprendo todo. La casa está casi perdida. El dinero probablemente también. El diagnóstico médico me encierra. Pero la frase que escuché esta noche no me deja respirar. Ella no sospecha todo. Entonces la verdadera traición aún no ha salido a la superficie. La pregunta ya no es si me traicionaron. La pregunta es: ¿qué más me ocultaron? Y cuando lo descubra, ¿seré capaz de soportarlo? Se niega a comer otra vez. Escuché la voz desde el pasillo. No abrí los ojos. No me moví. Era más fácil fingir que dormir. El techo blanco sobre mí parecía más bajo cada día. El aire más espeso. Las paredes más cerca. No tenía hambre. Tenía vacío. Revelación, mis hijos habían solicitado que anotaran cada comportamiento extraño en mi expediente. Cada comida que rechazaba. Cada vez que guardaba silencio. Cada mirada perdida. Todo sumaba evidencia. Recuerdo cuando mi hijo se enfermó de pequeño y yo me quedaba despierta toda la noche controlando su fiebre. Anotaba cada hora. Cada grado. Por amor. Ahora registraban mis silencios, por conveniencia. Frase que me perforó por dentro. Cuando te convierten en un caso, dejan de verte como persona.
¿Estoy dejando de luchar sin darme cuenta? ¿Eso es lo que esperan? Mi hija vino esa tarde. Perfume fuerte. Sonrisa ensayada. Mamá, tienes que colaborar. Colaborar. Se sentó frente a mí y dejó otro folder sobre la mesa. Solo es un ajuste final. Final. Revelación, querían que firmara la modificación del testamento. No lo dijeron directamente, pero lo entendí. Sentí un mareo leve. Recordé el día que redacté mi testamento original. Fue después de que mi esposo murió. Lloré mientras lo hacía. Pensé que sería un acto lejano, simbólico. Nunca imaginé que sería un campo de batalla. Frase que me golpeó como un susurro cruel: no quieren que muera, quieren decidir lo que queda cuando lo haga. No firmaré nada más, dije. Mi hija dejó de sonreír. No sabes lo que haces. Esa frase me estremeció. ¿Y si realmente no sé lo que hago? ¿Y si mi resistencia es irracional? La duda volvió. Siempre vuelve cuando estoy más cansada. La noche siguiente no dormí. Escuchaba pasos. Puertas. Murmullos lejanos. Mi mente repetía una frase: ella no sospecha todo. ¿Qué es todo? Revelación, logré acceder al viejo correo electrónico desde la computadora común del asilo. Tardé horas en recordar la contraseña. La recordé. Eso me dio una chispa de alivio. Encontré notificaciones del banco. Transferencias mayores a las que yo había visto. Mucho mayores. Sentí un frío real recorrerme los brazos. Recordé una Navidad hace años. Les regalé a mis hijos un sobre con dinero para ayudarles a iniciar proyectos personales. Me dijeron que era demasiado. Yo insistí. Frase que ahora me quiebra: les enseñé que siempre habría más de dónde sacar. ¿Estoy pagando ahora por haberlos rescatado demasiadas veces? Leí un correo que me dejó sin respiración. Confirmación de cambio de beneficiarios. No recordaba haber autorizado eso. Revelación, alguien había modificado los beneficiarios de una de mis cuentas de inversión. Mi nombre seguía ahí. Pero no solo. El porcentaje estaba dividido. Sentí náuseas. Recordé una conversación vaga en la que mi hijo mencionó simplificar trámites bancarios. Yo asentí distraída. ¿Firmé algo sin entender? Frase que se clavó en mi mente: el cansancio es el mejor aliado de quien quiere manipularte. ¿Estoy recordando mal o fui engañada con precisión quirúrgica? Esa mañana me miré al espejo del baño del asilo. Ojeras profundas. Piel más pálida. Me vi frágil. Por primera vez pensé algo que me dio miedo admitir. ¿Y si sí me estoy apagando? Revelación, empecé a dudar de mi propia claridad mental. No por pruebas reales. Por repetición. Recuerdo cuando mi esposo comenzó a olvidar pequeñas cosas antes de enfermar. Yo notaba cada detalle. Él se enojaba cuando lo señalaba. Frase que ahora me aterra: el miedo a perder la mente puede hacerte creer que ya la perdiste. ¿Y si ellos están aprovechando ese miedo? Mi hijo vino sin avisar. No se sentó. Se quedó de pie. Esto no tiene que ser así. Siempre empiezan así. Revelación, están bajo presión de alguien más. Lo vi en su forma de apretar el teléfono en la mano. Mensajes entrando. Miradas rápidas a la pantalla. ¿Qué debes? Pregunté de golpe. Se quedó inmóvil. No respondió. Recuerdo cuando era adolescente y rompió accidentalmente el auto de un vecino. Tardó horas en confesar. Siempre ha tenido miedo de admitir errores. Frase que me golpeó con claridad brutal: el silencio también confiesa. ¿La deuda es tan grande que necesitan todo? ¿Mi casa, mis cuentas, mi herencia? ¿O hay algo peor? Después de que se fue, sentí el peso caer completo sobre mí. No tengo casa. No tengo acceso a mi dinero. Mi reputación médica está manchada. Estoy en una habitación que no elegí. Revelación, estoy completamente aislada.
Y el aislamiento no es casual. Recuerdo cuando castigaba a mis hijos quitándoles el teléfono por un día. Lo odiaban. Decían que se sentían desconectados del mundo. Ahora entiendo ese sentimiento desde el otro lado. Frase que me partió en dos: el aislamiento no solo te encierra, te hace dudar de tu propia versión. ¿Y si nadie me cree aunque tenga razón? Esa noche lloré. No en silencio. Con rabia. Con cansancio. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? Mis amigas fueron bloqueadas. El abogado familiar está involucrado. Mis hijos controlan mis movimientos. Revelación: solo hay una persona que no depende de ellos. Un viejo amigo de mi esposo. Abogado retirado. Hace años que no hablamos. Pero recuerdo que siempre desconfiaba de los papeles urgentes. Frase que me sostuvo apenas: si aún tengo memoria, aún tengo defensa. ¿Podré contactarlo sin que lo descubran? El momento más bajo llegó al amanecer. Me senté en la cama. Miré mis manos. Temblaban. Pensé algo que me asustó. Tal vez debería rendirme. Firmar todo. Aceptar. Dejar que hagan lo que quieran. Ser la anciana dócil que esperan. Revelación: parte de mí quiere paz, aunque esa paz signifique desaparecer. Recordé el último consejo que me dio mi esposo antes de morir. Nunca permitas que te traten como si ya no estuvieras aquí. Frase que ahora arde en mi pecho: mientras respires, sigues siendo dueña de tu historia. ¿Tengo fuerzas para pelear? No lo sé. Pero sí sé algo. No están actuando como hijos desesperados. Están actuando como personas que temen que yo descubra algo irreversible. La pregunta que me persigue esta madrugada es simple y aterradora. Si ya me quitaron casi todo, ¿qué más necesitan asegurarse de que nunca recupere? Graba. No digas nada. Solo graba. Susurré esas palabras con el teléfono escondido entre las sábanas. Mis manos temblaban. Pero mi voz no. Logré conseguir un celular viejo gracias a Marta, una de las auxiliares nocturnas. No hizo preguntas. Solo dijo: a veces los hijos no son lo que aparentan. Revelación: no soy la primera aquí que fue traída por su bien. Esa frase me dio fuerza. Recordé la noche en que mi esposo y yo discutimos sobre abrir una cuenta separada por precaución. Yo me negué. Decía que la familia no necesita barreras. Frase que ahora me pesa como piedra: la confianza sin límites es una puerta sin cerradura. Si hubiera puesto límites antes, ¿estaría aquí ahora? Los cité esa tarde. Quiero hablar, les dije. Mi hija llegó primero. Tensa. Mi hijo entró después. No se sentaron juntos. Eso lo noté. Revelación: están discutiendo entre ellos. Hay grietas. Y las grietas son oportunidades. He visto los movimientos bancarios, dije sin rodeos. Silencio. Mi hijo respiró hondo. Mamá, no entiendes la situación. Otra vez esa frase. No entiendes. Recuerdo cuando él tenía 12 años y no comprendía por qué no podíamos comprarle todo lo que quería. Yo le explicaba. Con paciencia. Con números sobre la mesa. Frase que ahora arde en mi pecho: siempre entendí más de lo que creen. Explícame, respondí. Se miraron. Duda. Miedo. Ahí estaba. Invertimos en algo grande, dijo mi yerno, que había permanecido callado hasta entonces. Y salió mal. Grande. Mal. Revelación: la deuda no es pequeña. Es masiva. Mi hija bajó la mirada. Nos demandaron. Sentí que el aire se iba. Demanda. Esa palabra lo cambió todo. Recordé cuando firmé como aval para el primer negocio de mi hijo. Confié en su entusiasmo. El fracaso fue leve entonces. Lo cubrí. Frase que ahora me atraviesa como cuchilla: cuando salvas a alguien demasiadas veces,
aprende que siempre habrá rescate. ¿Cuánto deben? Pregunté. Silencio. Siempre el silencio antes de la verdad. Más de lo que tenemos, respondió él finalmente. ¿Más de lo que tenían o más de lo que podían ocultarme? Mi hija rompió en llanto. Pero esta vez no era teatral. Era miedo real. Podemos perderlo todo. Revelación, ya hipotecaron cosas que no eran solo suyas. Mi mente conectó otro punto. ¿Usaron la casa como garantía antes de venderla? Pregunté. Sus ojos se abrieron. Ahí estaba la respuesta. Recuerdo la tarde en que celebramos el pago final de la hipoteca. Mi esposo abrió una botella barata de vino y dijo, «Nunca más volveremos a deber por estas paredes». Frase que ahora me quema, lo que tardas décadas en liberar puede volver a encadenarse en minutos. ¿Firmaron algo usando el poder notarial sin que yo lo supiera? Mi hijo perdió la calma. No teníamos opción. Eso fue lo más honesto que dijo en meses. No teníamos opción. Revelación, tomaron decisiones antes de contarme. Y cuando el riesgo creció, ya era demasiado tarde. Siempre hay opción, respondí. No cuando el plazo vence en semanas. Semanas. Ahí entendí la prisa. Recordé las visitas constantes. Las firmas urgentes. La caída. El hospital. El asilo. Todo acelerado. Frase que se clavó en mi mente, no me encerraron por fragilidad, me encerraron por tiempo. ¿Planeaban resolver todo antes de que yo pudiera reaccionar legalmente? Saqué el teléfono de entre las sábanas y lo puse sobre la mesa. Estoy grabando, dije. Silencio absoluto. Mi hija se puso pálida. Revelación, no esperaban resistencia documentada. Mi hijo apretó los dientes. Esto es una traición. La ironía casi me hizo reír. Traición. Recuerdo cuando mi hija me confesó su primer amor secreto. Me pidió que no lo contara a su padre. Yo guardé silencio. La protegí. Frase que ahora duele con fuerza, les enseñé que yo siempre estaría de su lado, incluso cuando estaban equivocados. La traición empezó cuando usaron mi nombre sin decirme la verdad, respondí. Mi voz era firme. Clara. No estaba confundida. No estaba deteriorada. Estaba despierta. Podemos arreglarlo, dijo mi hija con desesperación. Revelación, aún no han cerrado todo. Hay margen. Eso significa que todavía tengo poder. Devuélvanme el control legal, exigí. Mi hijo negó con la cabeza. Si haces eso, nos hundes. Nos. Siempre nos. Pero el riesgo lo asumieron ellos. Recordé cuando les enseñé a asumir consecuencias. Castigos proporcionales. Responsabilidad. Frase que ahora retumba dentro de mí, amar no es cargar con los errores ajenos hasta destruirte. ¿Estoy preparada para dejar que enfrenten las consecuencias? El director del asilo apareció en la puerta. Alguien lo llamó. Revelación, mis hijos intentaron intervenir antes de que la conversación avanzara más. Esta reunión debe terminar, dijo él. No, respondí. Sentí algo nuevo en mi postura. Autoridad. Voy a contactar a un abogado externo. Mi hijo se tensó. No puedes. Obsérvame. Frase corta. Directa. Recordé cuando defendí a mi hijo ante un maestro que lo acusó injustamente. Yo no dudé. Me planté. Ahora me estaba defendiendo a mí. ¿Es demasiado tarde? Cuando se fueron, la habitación quedó en silencio. Pero ya no era el silencio de la derrota. Era el silencio antes de una batalla abierta. Revelación final del acto, la deuda es real. La demanda también. Y mi patrimonio fue usado como salvavidas sin mi consentimiento total. No fue solo codicia. Fue pánico. Pero el pánico no justifica enterrarme viva. Me siento dividida. Una parte de mí quiere protegerlos otra vez.
Otra parte quiere recuperar cada centavo y cada derecho. La duda vuelve, inevitable. Si los expongo, ¿los destruyo? Si no lo hago, ¿me destruyen a mí? Y hay algo más. Algo que todavía no dijeron. Porque cuando mencioné revisar todos los contratos firmados con mi poder notarial, mi hijo murmuró algo casi inaudible. Eso no es lo único. No lo único. Entonces, ¿qué más firmaron en mi nombre? ¿A qué más me comprometieron sin que lo supiera? ¿Hay algo que podría implicarme legalmente a mí también? La confrontación comenzó. Pero siento que apenas estoy viendo la superficie. ¿Y si lo que está debajo es más oscuro de lo que imagino? ¿Estoy lista para desenterrarlo? Congelen todo. Ahora. La voz del abogado sonó firme al otro lado del teléfono. No era el abogado de la familia. Era Ernesto. El viejo amigo de mi esposo. El hombre que siempre decía que los papeles no sienten culpa. Respiré hondo. Mis hijos estaban sentados frente a mí otra vez. Esta vez no por iniciativa suya. Por citación legal. Revelación: el poder notarial fue usado para respaldar un préstamo empresarial de alto riesgo, a mi nombre. No solo vendieron la casa. No solo movieron cuentas. Me convirtieron en garante de una deuda que podría arrastrarme judicialmente. Sentí un zumbido en los oídos. Recuerdo la última vez que firmé como aval. Fue hace décadas. Lo hice con conocimiento. Con consentimiento. Sabiendo el riesgo. Esta vez no. Frase que me atravesó como fuego: no solo intentaron quitarme mi patrimonio, intentaron comprometer mi futuro legal. ¿Y si la demanda prospera? ¿Podrían embargarme algo que ni siquiera sé que ya no tengo? Ernesto pidió todos los contratos. Mi hijo intentó minimizarlo. Fue una formalidad. Formalidad. Revelación: la empresa ya estaba siendo investigada por fraude fiscal. Fraude. La palabra cayó como una bomba silenciosa. Mi hija comenzó a llorar. No era el llanto manipulador. Era pánico puro. Recordé cuando ella tenía 15 años y rompió un vidrio jugando dentro de casa. Intentó esconderlo. Terminó confesando entre lágrimas. Frase que ahora pesa diferente: el miedo a las consecuencias hace más ruido que la culpa. ¿Sabías que estaban siendo investigados? Pregunté. Silencio. Mi yerno habló. Pensamos que se resolvería. Pensaron. Pensaron con mi nombre como respaldo. ¿Me habrían dejado cargar con la culpa si todo explotaba? Los documentos comenzaron a revelar capas que ni yo imaginaba. Revelación: usaron mi firma digital para aprobar movimientos adicionales después de que ya estaba en el asilo. Eso significa que alguien tuvo acceso completo a mis credenciales. Sentí rabia. No descontrolada. Clara. Recuerdo cuando les enseñé a usar Internet por primera vez. Les advertí sobre fraudes. Sobre contraseñas. Sobre seguridad. Frase que me retumba ahora: les enseñé a protegerse del mundo, pero no a protegerme de ellos. Esto es falsificación, dijo Ernesto. Mi hijo bajó la cabeza. Mi hija susurró. No teníamos opción. Esa frase otra vez. ¿De verdad no la tenían? ¿O simplemente eligieron el camino más fácil? La administración del asilo cambió su actitud en cuanto recibieron notificación legal. Revelación: la evaluación médica fue solicitada por mis hijos con un informe previo exagerado. No había diagnóstico formal de incapacidad severa. Había recomendaciones ambiguas, convertidas en sentencia por interpretación interesada. Recordé la primera vez que escuché la palabra deterioro aplicada a mí. Sentí que envejecí 10 años en segundos. Frase que ahora entiendo mejor: cuando alguien escribe tu fragilidad en un papel, el mundo deja de escucharte. Ernesto exigió una reevaluación independiente. Mi hijo se tensó. Esto puede escalar. Ya escaló. ¿Están más preocupados por su reputación que por mi bienestar?
Las consecuencias comenzaron a caer como fichas de dominó. El banco inició revisión interna. La empresa fue auditada. El médico fue citado a declarar. Revelación: el préstamo no solo estaba respaldado por mi patrimonio, también por una cláusula que me convertía en responsable solidaria ante fraude. Fraude. Si la empresa cae oficialmente por ese motivo, yo también quedo expuesta. Mi respiración se volvió pesada. Recuerdo la promesa que hice frente al ataúd de mi esposo: cuidaré lo que construimos. Frase que me rompe ahora: proteger lo construido no siempre significa proteger a quienes lo heredarán. ¿Estoy defendiendo la memoria de mi esposo o estoy iniciando la caída definitiva de mis hijos? Mi hijo vino solo una noche. Sin abogados. Sin documentos. Solo él. No quise que llegara tan lejos, dijo. Le creí en parte. Revelación: el negocio no fue solo mala suerte. Hubo decisiones imprudentes. Firmas apresuradas. Riesgos innecesarios. Orgullo. Impulsividad. Recuerdo cuando él rechazó un empleo estable porque quería algo más grande. Siempre apuntó alto. A veces sin red. Frase que me golpeó con claridad dolorosa: la ambición sin límite termina usando a quien tenga más cerca. ¿Habrías dejado que yo cargara con el fraude si todo explotaba? Pregunté. No respondió. Y ese silencio fue suficiente. El proceso legal avanza. No ha terminado. Nada ha terminado. Revelación: la venta de la casa puede anularse parcialmente por conflicto de intereses, pero implicaría devolver dinero que ya no tienen. Eso significa que, si lucho hasta el final, podría dejarlos en bancarrota total. Mis nietos sufrirían. La familia se rompería para siempre. Recuerdo las tardes de domingo con todos reunidos. Risas. Comida. Historias repetidas. Frase que ahora me duele como herida abierta: la justicia no siempre es compatible con la paz familiar. ¿Debo proteger la verdad, aunque destruya el vínculo? ¿O proteger el vínculo, aunque eso signifique aceptar la traición? Mi hija me llamó llorando. Si sigues con esto, nos arruinas. Nos. Siempre nos. Pero cuando firmaron en mi nombre, no dijeron nos. Revelación: parte de la deuda fue usada para cubrir pérdidas personales que yo jamás habría aprobado. Compras innecesarias. Expansiones arriesgadas. Decisiones impulsivas. No fue solo supervivencia. Hubo ego. Hubo orgullo. Recuerdo cuando les decía: el dinero no define quién eres. Ahora veo que puede revelar quién eres bajo presión. Frase que resuena dentro de mí: el carácter real aparece cuando el miedo toca la puerta. ¿Estoy viendo por primera vez quiénes son realmente? El asilo ya no me trata como incapaz. La reevaluación médica salió clara. No hay deterioro significativo. Revelación: nunca lo hubo. Sentí una mezcla de alivio y furia. Me encerraron bajo una narrativa conveniente. Recuerdo el día que dudé frente al espejo. El día que pensé que tal vez sí estaba perdiendo la mente. Frase que me atraviesa con fuerza: el daño psicológico no se borra con un informe favorable. Aún me queda esa sombra. ¿Volveré a confiar plenamente en mi propia percepción? El abogado me preguntó hoy algo que no esperaba. ¿Hasta dónde quiere llegar? No supe responder. Revelación final del acto: tengo poder para denunciar penalmente la falsificación y el uso indebido del poder notarial. Eso podría implicar cargos serios. Mi hijo podría enfrentar consecuencias legales. Mi yerno también. Mi hija quedaría marcada. Y yo sería la madre que los llevó ante la justicia. Respiro. Pienso. Siento. Hay justicia. Hay dolor. Hay consecuencias inevitables. Pero todavía no sé qué camino elegir. Si sigo adelante, tal vez recupere todo. Si me detengo, tal vez pierda para siempre el respeto por mí misma. Y mientras cierro los ojos esta noche, una pregunta me perfora el alma.
¿Qué pesa más, la sangre o la verdad? Proceda. Mi voz no tembló. Pero por dentro algo se rompió. El abogado asintió y deslizó el documento final hacia mí. Denuncia formal por falsificación, uso indebido de poder notarial y administración fraudulenta. La tinta aún fresca parecía más pesada que cualquier herencia. Revelación: si la denuncia avanza, el proceso no podrá detenerse aunque yo me arrepienta después. No es una amenaza. Es un punto de no retorno. Recuerdo cuando mi esposo firmó el testamento. Me miró y dijo: las decisiones importantes no se toman con miedo, sino con claridad. Hoy no siento claridad. Siento dolor. Frase que me golpea como un martillo: hay decisiones que te devuelven la dignidad, pero te arrancan la familia. ¿Estoy preparada para vivir con eso? El primer efecto fue inmediato. Mi hijo recibió notificación judicial en su oficina. Mi hija también. No tardaron en llamarme. ¿De verdad lo hiciste? Su voz quebrada cruzó el teléfono. Sí. Lo hice. Revelación: la empresa ya estaba bajo sospecha formal por irregularidades anteriores que yo desconocía. Esto no empezó conmigo. Yo solo destapé lo que ya estaba podrido. Recuerdo la vez que defendí a mi hijo frente a un profesor que lo acusaba de copiar en un examen. Lo defendí con firmeza. Luego descubrí que sí había copiado. Frase que ahora me quema: proteger a un hijo no significa negar la verdad. Mamá, esto nos destruye, dijo mi hija. ¿O ya estaban destruidos antes y yo me negaba a verlo? Las noticias empezaron a circular en el círculo social. Susurros. Miradas. Mensajes ambiguos. Revelación: algunos amigos cercanos sabían que mi patrimonio estaba siendo usado como respaldo. Nadie me lo dijo. Silencio cómplice. Recuerdo las cenas en las que todos brindaban por el crecimiento de la empresa. Yo sonreía orgullosa. Frase que ahora pesa: la traición más dolorosa no siempre grita, a veces brinda contigo. ¿Fui ingenua o preferí no ver? El asilo se convirtió en un escenario incómodo. Algunos empleados me miran con respeto nuevo. Otros con incomodidad. Revelación: la directora admitió que aceptaron la versión de mis hijos sin verificar completamente mi estado mental porque confiaban en la familia. Confianza. Una palabra hermosa. Mal utilizada. Recuerdo el día que firmé los papeles para ingresar temporalmente. Me dijeron que era por mi bienestar. Frase que se clava como espina: cuando otros deciden por ti, tu voz se vuelve un eco. ¿Habría recuperado mi independencia si no hubiera descubierto todo? Mi hijo pidió reunirse cara a cara. Acepté. Llegó con ojeras profundas. Más viejo. Más frágil. Esto puede llevarme a prisión, dijo. La palabra cayó como piedra en agua quieta. Prisión. Revelación: el fiscal considera que hubo intención deliberada en el uso de mi firma digital. No fue error administrativo. Fue acción consciente. Recuerdo cuando él era pequeño y me pidió que no contara que había roto la lámpara. Me miró con miedo real. Frase que hoy vuelve diferente: el primer secreto es el más fácil de justificar. Nunca quise dañarte, susurró. Pero me dañaron. ¿El daño intencional es peor que el daño necesario? Las cuentas bancarias fueron congeladas provisionalmente. Eso significa que la empresa se paraliza. Revelación: si la empresa cae, no solo pierden ellos, también empleados que nada tuvieron que ver. La culpa se expande como humo. Recuerdo cuando empezaron con 2 empleados en una oficina pequeña. Yo llevé comida el primer día de apertura. Frase que ahora me oprime el pecho: las decisiones privadas pueden destruir vidas invisibles. ¿Estoy dispuesta a cargar también con eso? Mi hija vino sola esta vez. Sin maquillaje. Sin discurso preparado. Tengo miedo, admitió. Revelación: parte del dinero se usó para pagar deudas personales que yo jamás habría aprobado, pero también para cubrir un error grave que podría haberlos llevado a la ruina inmediata. Un error financiero enorme.
Un movimiento desesperado. Recuerdo cuando ella me llamó llorando por su primer fracaso laboral. Le dije que equivocarse no era el fin. Frase que hoy se transforma: el error no define, pero la forma de ocultarlo sí. Pensamos que luego lo repondríamos, dijo. ¿Pensaron también en pedirme permiso? El proceso judicial avanza con ritmo implacable. No se detiene por lágrimas. No se detiene por apellidos. Revelación: existe la posibilidad de un acuerdo extrajudicial si devuelven parte del dinero y admiten responsabilidad. Eso evitaría prisión. Pero implicaría reconocimiento público de fraude. Recuerdo el orgullo con el que anunciaron cada expansión de la empresa. Invitaciones. Fotografías. Sonrisas. Frase que resuena como sentencia: la caída duele más cuando la subida fue arrogante. ¿Aceptarían humillarse para evitar algo peor? ¿Yo estaría dispuesta a negociar? He empezado terapia. Sí. Necesitaba escuchar mi propia voz sin interferencias. Revelación: durante meses dudé de mi memoria por comentarios sutiles, preguntas insinuantes, observaciones repetidas sobre mi edad. No fue solo un documento. Fue un proceso de desgaste psicológico. Recuerdo una noche en que revisé 3 veces si había apagado la estufa, convencida de que tal vez estaba perdiendo capacidades. Frase que me sacude: manipular la percepción de alguien es una forma silenciosa de violencia. ¿Podré volver a confiar completamente en quienes intentaron convencerme de que no era capaz? El fiscal solicitó mis declaraciones formales. Frente a una grabadora. Frente a papeles oficiales. Revelación: mi testimonio es pieza clave. Sin él, el caso pierde fuerza. Yo soy el eje. Mi palabra define el rumbo. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y me pedían que resolviera disputas entre ellos. Mi decisión siempre parecía absoluta. Frase que hoy adquiere otro peso: hay momentos en que ser madre significa decidir quién enfrenta las consecuencias. Salí del despacho con una sensación extraña. Poder. Tristeza. Vacío. ¿Es esto justicia o es venganza disfrazada? Las tensiones familiares escalaron. Algunos parientes me apoyan en silencio. Otros me acusan de exagerar. Revelación: una tía confesó que sospechaba que algo no estaba bien cuando me ingresaron al asilo, pero no quiso meterse. Otra vez el silencio. Recuerdo cuando defendí a esa misma tía en una disputa familiar años atrás. Yo sí me metí. Frase que hoy arde: la neutralidad ante la injusticia también es una elección. ¿Estoy sola realmente, o simplemente estoy viendo quién siempre estuvo lejos? Anoche no pude dormir. Pensé en mis nietos. En lo que leerán algún día. Revelación: si el caso sigue su curso completo, el expediente será público. Sus nombres aparecerán ligados a fraude. La mancha no desaparece fácil. Recuerdo la primera vez que sostuve a mi nieto en brazos. Prometí protegerlo siempre. Frase que ahora me desarma: proteger a alguien no siempre significa proteger a sus padres. ¿Estoy salvando a la próxima generación o condenándola a cargar con esta historia? Hoy el abogado me llamó temprano. Han solicitado negociación. El tono era serio. Revelación final del acto: están dispuestos a devolver parte significativa del dinero, vender bienes propios y admitir irregularidades administrativas. Pero quieren que retire la acusación penal principal. Eso cambiaría todo. Evitaría prisión. Reduciría el escándalo. Mantendría algo de dignidad pública. Pero también suavizaría la gravedad real de lo que hicieron. Recuerdo la voz de mi esposo otra vez: la integridad no se negocia. Respiro. Miro el documento de propuesta. Frase que me atraviesa con brutal honestidad: la justicia absoluta puede destruirlo todo. La justicia negociada puede dejar heridas abiertas. Si acepto, ¿estoy traicionando mi verdad? Si rechazo, ¿estoy sacrificando a mis propios hijos? El reloj sigue avanzando. El plazo para responder vence en 48 horas.
Y mientras observo el amanecer filtrarse por la ventana, una pregunta late más fuerte que todas las anteriores. ¿Existe un punto medio entre ser madre y ser justa?